conversar sobre cómo vemos desde el Banco Interamericano de Desarrollo el concepto de la gestión por resultados. Y al hacer así voy a pasar a algunos elementos básicos, espero que no sean demasiado básicos para ustedes, estoy seguro que muchos de estos ya los conocen, pero siempre es bueno y útil tener una visión general de todos estos componentes que son parte de la gestión moderna del Estado. Bueno, comencemos con una definición básica. La gestión por resultados para el desarrollo es una estrategia de gestión que se enfoca en el logro de resultados en la mejora sostenible y en la mejora sostenible de esos resultados en los países. Provee un marco riguroso para la efectividad del desarrollo utilizando información de resultados para mejorar la toma de decisiones. Incluye herramientas prácticas como la planificación estratégica, la programación y ejecución del presupuesto, la gestión de riesgos y el monitoreo y evaluación. Esta es una definición que parte desde las reuniones de Marrakech de efectividad en el desarrollo del año 2004 y se ha ido fortaleciendo y complementando a través de los años, sobre todo en la comunidad internacional de las reuniones que se han sostenido en los acuerdos de París, Ghana, Roma, etc. Entonces, este es, digamos, nuestro punto de partida inicial y la pregunta es, bueno, obviamente que la gestión pública tiene que estar orientada a lograr resultados. ¿De qué otro tipo de gestión pública podemos hablar? Y la realidad es que durante muchos años la gestión pública en Latinoamérica no ha sido orientada a resultados, ha sido orientada más que nada al cumplimiento formal de los mandatos legales que emanan de la ley del presupuesto, de la ley administrativa, de los demás procesos reglamentados en la gestión pública. Y la visión de resultados siempre fue una cosa secundaria o ignorada, porque el principio principal de responsabilidad no era hacia los resultados, sino hacia el cumplimiento de las normas legales. Entonces, digamos que ese es el punto de inflexión, el punto de partida principal del que estamos hablando hoy. Bueno, me presentaron como coordinador del Pilar Externo de Efectividad del Desarrollo. Ese es el título largo del programa PRODEV. Y quiero darles simplemente un pantallazo de lo que hacemos en el programa PRODEV, que está muy relacionado con el tema de la charla de hoy. Es un programa especial del BID creado en el año 2005 y su objetivo es impulsar la gestión por resultados de desarrollo a nivel nacional, sectorial y nacional, subnacional y sectorial. Responde a los acuerdos y los compromisos de las entidades de desarrollo a mejorar la efectividad de sus intervenciones a través de los acuerdos de París, financia diagnósticos, operaciones técnicas y actividades complementarias, y desde nuestra creación en el año 2005 hemos movilizado cerca de $70 millones en ayuda y cooperación técnica no reembolsable en estos temas. Quiero destacar, como vamos a ver más adelante, que el Distrito Federal ha sido beneficiario de una operación técnica financiada por el BID que todavía sigue en fase de ejecución. Bueno, ¿qué contexto o precondiciones se pueden identificar para poder transitar de este modelo legal a un modelo enfocado en gestión por resultados? Primero, democracia y estabilidad institucional. Es muy importante que haya cierta continuidad en las reglas del juego y que los actores democráticos tengan que rendir cuentas ante la ciudadanía en base a las plataformas en las cuales fueron electos. Más y más estas plataformas se basan en resultados concretos de desarrollo. Es importante que en un contexto democrático de estabilidad institucional estén las obligaciones de reportar y de rendir cuentas ante la sociedad. Ciertamente se necesita un liderazgo político y técnico para implementar la cantidad de reformas, muchas de ellas muy difíciles, que vienen por detrás de esta visión nueva de la gestión. Corresponsabilidad entre los actores. Esto es un tema muy importante. Hay que entender que la gestión por resultados no es responsabilidad de una sola entidad. Aquí están involucradas las autoridades presupuestarias, las autoridades de planificación, las entidades que hacen la entrega de los servicios públicos, sobre todo a nivel de los gobiernos nacionales. Entonces tiene que haber un ejercicio conjunto y corresponsable entre todas estas diversas entidades que conforman la administración por resultados. Y por último, y en negrilla, el servicio civil y los recursos humanos. Tal vez yo hubiese usado una palabra distinta, tal vez hubiese dicho funcionarios públicos profesionalizados o
o con las competencias necesarias para implementar este modelo de gestión. Esta dimensión es una dimensión transversal que afecta a todos los elementos del modelo de gestión que vamos a discutir a continuación. Y sería ideal que después, cuando hable el profesor Long, y después tengamos una discusión abierta, que podamos explorar un poco más cuál es el rol real de la dimensión de recursos humanos en el éxito o fracaso de este modelo que planteamos. Aquí vemos los 5 pilares de la gestión por resultados. Este modelo fue desarrollado conjuntamente por el BID y el CLAD hace ya como 7 u 8 años. Es un modelo muy conocido, se aplica también por otras entidades de desarrollo y incluye parte, por supuesto, de la planificación estratégica, pasa por el presupuesto por resultados, la gestión de programas y proyectos, la gestión financiera pública y el monitoreo y evaluación, que a su vez retroalimenta el ciclo otra vez. Voy a entrar en un poquito más de detalle sobre cuáles consideramos nosotros algunas buenas prácticas en cada una de estas 5 dimensiones. Pero antes de seguir, quería plantearles, quería invitarles a que entren a la página internet del banco, iadb.org, y descarguen este libro, que es La gestión para resultados del desarrollo, de mi colega Roberto García López y Mauricio García Moreno. Este es un libro donde se explica en mucho más detalle la visión conceptual que tenemos en el banco de la gestión por resultados, y también presenta los resultados de un diagnóstico que se hizo en el año 2009 de la situación de la GPR a nivel de los gobiernos nacionales de toda la región de Latinoamérica y del Caribe. Algunos elementos que consideramos buenas prácticas en estas 5 dimensiones. Una vez más, me disculpo si esto es muy básico, pero reitero que es útil tener todos estos elementos sobre la mesa al mismo tiempo. Primero, la existencia de planes de desarrollo de largo y mediano plazo, generales y sectoriales. Eso no tiene mucho misterio. Que los planes estén vinculados a los planes operativos anuales del presupuesto. Esto sí tiene mucho misterio. Esto es una de las áreas donde hemos visto que en la región en su conjunto se plantean los retos más grandes. ¿Cómo se traduce la planificación estratégica en un presupuesto orientado a resultados? Después podemos entrar también un poco más de detalle sobre esa dimensión que es muy crítica. Y por último, que estos ejercicios de planificación están sustentados por procesos participativos de consulta ciudadana y discusión por el órgano legislativo. Presupuesto por resultados. Un elemento que nosotros incorporamos en nuestro análisis, que no lo incorporan todas las instituciones de desarrollo, es el hecho de que el presupuesto esté clasificado con una estructura programática. Para nosotros es muy importante la existencia del presupuesto de programas, porque aunque un presupuesto por programas no es automáticamente un presupuesto por resultados, y establece los principios básicos de las funciones de insumo producto que son de base para la formulación de metas de resultados de impacto. 2, que se tenga una perspectiva presupuestaria de mediano plazo que acompañe la perspectiva de planificación estratégica de mediano plazo, que existan normas de responsabilidad fiscal que aseguren la disciplina en el gasto público, que el gasto público sea evaluado, que existan instrumentos efectivos de evaluar la calidad del gasto, que se apliquen incentivos a la buena gestión presupuestal. Ahora, incentivos pueden querer decir muchas cosas más, muchas cosas distintas. Hay incentivos monetarios, incentivos no monetarios, incentivos individuales, incentivos colectivos, y cada entidad y cada contexto tiene que estudiar y determinar cuáles son los más factibles de implementar en una institución. Y por último, que la información sobre el presupuesto sea transparente y disponible al público. En el área de gestión entre programas y proyectos son básicamente 3 elementos los que recomendamos. Primero, que se realicen evaluaciones ex ante de los proyectos de inversión y que se realicen de una manera adecuadamente rigurosa. Probablemente hacer un rigor absoluto en todos los proyectos de inversión sea una propuesta que no sea costo efectiva, pero ciertamente a nivel de los programas prioritarios
tiene que haber un ejercicio riguroso de evaluación ex ante. Número dos, que estos proyectos que se hayan priorizado sobre una metodología técnica sean consistentes con la planificación presupuestal y estratégica de mediano plazo, y que los procesos logísticos y de gestión en las áreas de producción de bienes, que son salud, educación, infraestructura, etcétera, sean eficientes y también a su vez orientados a resultados. El tercer pilar, gestión financiera, auditoría y adquisiciones, son una cantidad de puntos importantes: la confiabilidad, la transparencia y la calidad técnica del presupuesto en su proceso de implementación, el rol activo del legislativo en el ciclo presupuestal, que se mantengan los pesos y contrapesos en los procesos financieros, la contabilidad es confiable, completa y oportuna, que la gestión financiera integrada sea sustentada por un sistema informático moderno que permite incorporar los controles internos de la gestión presupuestal en una plataforma informática, que haya un marco legal e institucional de las contrataciones públicas que sea moderno y orientado a resultados. Esto es muy importante. Está claro que no puede existir gestión por resultados si para hacer una contratación o comprar un bien uno tiene que esperar un año y pagar un sobrecosto del 50-60%. La existencia idealmente de un sistema electrónico de compras que no solamente sea de información, sino también transaccional, y que haya una buena calidad en las dimensiones de auditoría, tanto externa y externa. Idealmente con una auditoría externa, que incorpore una dimensión de auditoría de desempeño o auditoría de gestión. Y por último, monitoreo y evaluación. Que existan procesos institucionalizados y no ad hoc de monitoreo habitual de los programas y proyectos basados en indicadores relevantes e inteligentes. Que se realicen evaluaciones ex post de los programas y proyectos importantes. Y por último, que estas evaluaciones tengan consecuencias reales en el diseño de políticas. Hoy en día se habla mucho de la gestión pública basada en evidencia, y para lograr cerrar el circuito, un área donde sorprendentemente quedamos cortos en los países es en la vinculación de todo este esfuerzo que se hace para evaluar a la retroalimentación, a la formulación de políticas. Hay casos que son visibles, que son emblemáticos, pero yo diría que en la mayor parte de los casos las evaluaciones de programas, proyectos y políticas son ejercicios académicos muy interesantes que a la larga tienen muy poco impacto en el mundo real. Pues estos son muchos temas y habría que preguntarse, bueno, ¿por dónde comenzamos? Nuestras recomendaciones comiencen con un diagnóstico y vean cómo está la situación de su institución, de su gobierno, de su país en estas 5 dimensiones. Existen algunos instrumentos de diagnóstico que incorporan elementos de gestión por resultados. Algunos de estos son los que menciono aquí en la pantalla: un instrumento del Banco Asiático de Desarrollo, algunos instrumentos de autoevaluación de la Cooperación Internacional Canadiense, un instrumento de evaluación de capacidades de Naciones Unidas, el sistema de evaluación de la efectividad de AID y el PART, el sistema de evaluación de programas del gobierno de Estados Unidos. También hay una cantidad de otros instrumentos que son relacionados, pero que no tratan directamente el tema de gestión por resultados. Y a esos, si es que puedo llegar en algún momento, aquí está, no, aquí. Son 6 que quiero destacar, que van desde de la evaluación del PEFA, que tiene que ver con la responsabilidad de la rendición de cuentas de la gestión financiera, el ROSC del Fondo Monetario, el CPIA del Banco Mundial, los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, del Instituto de Desarrollo del Banco Mundial, el Global Integrity Index, los indicadores de París, inclusive el Foro Económico Mundial tiene indicadores relacionados con la dimensión institucional del gobierno, etc. Pero, a pesar de la existencia de estos instrumentos relacionados, vimos nosotros en el banco la ausencia de un instrumento comprensivo que abarque todas estas 5 dimensiones de gestión que discutimos al principio. Entonces desarrollamos este instrumento que se llama el Sistema de Evaluación PRODEV-CER. Es un instrumento que parte de lo general a lo particular, del ciclo de gestión
a los 5 pilares que hemos discutido hace un momento, de los 5 pilares a los componentes, indicadores y indicadores a requisitos mínimos. El modelo en sí tiene, como dije, 5 pilares, 20 componentes, 39 indicadores y 139 requisitos mínimos. Una explicación más detallada de este instrumento la pueden encontrar en el libro que mostré hace unos momentos, que pueden descargar de nuestra página web. Muy bien. Existen 2 versiones de este instrumento. Una versión para gobiernos nacionales y otra para gobiernos subnacionales. A la fecha se ha aplicado en 25 países, ya estamos en este momento completando la segunda ronda de diagnóstico, y en más de 200 entidades de nivel subnacional entre gobiernos intermedios y municipios. Quiero mencionar, relacionado con la aplicación de estos 200 a nivel subnacional, es que el banco tiene un curso en línea virtual de gestión por resultados para gobiernos subnacionales. Es un curso que se aplica 1 o 2 veces al año, y como parte de ese ejercicio, los participantes que representan gobiernos subnacionales en equipos de 3 o 4 funcionarios preparan como parte de su trabajo el diagnóstico para su propio gobierno. Entonces, ese proceso, después de que ha sido discutido con los mentores y validado con el equipo de PRODEF, forma parte del acervo de diagnósticos con el que nosotros contamos ya a nivel subnacional, que como digo sobrepasa los 200. Este instrumento se aplicó en el Distrito Federal en el año 2008. No tengo duda que esto ya ha cambiado, pero tal vez esto nos da una idea de que podríamos ya hacer una nueva aplicación del instrumento a nivel del distrito para ver cómo han avanzado las situaciones en los últimos 5 años. Pero como vemos en esta telaraña, están las 5 dimensiones de la gestión, y para cada una de las dimensiones se otorga un puntaje entre 0 y 5. Vemos que, sin duda, las dimensiones de planificación y gestión financiera eran las más desarrolladas en el distrito en el año 2008, con las de presupuesto por resultados y gestión de programas un poco por detrás, y donde se planteaban los retos más importantes era en la implementación de sistemas de seguimiento y evaluación. Este instrumento se aplicó también en algunos otros estados de la Federación: Tabasco, Yucatán, Michoacán, Campeche, Baja California, y quiero simplemente que vean cómo está la situación de estos 5 pilares en estas entidades federativas que hemos relevado. En el área de planificación yo creo que la situación está relativamente bien. Por lo general los gobiernos tienen instrumentos de planes de desarrollo, y por lo general esos instrumentos son aterrizados en herramientas operativas tipo POA, ¿no? Sin duda, la vinculación de la planificación del presupuesto sigue siendo un tema muy crítico que se está observando prácticamente en todas las instituciones. Por lo tanto, no es coincidencia que en el área de presupuesto por resultados vemos donde estamos con los resultados tal vez más bajos, pero tenemos los retos más grandes por avanzar. A pesar de que la mayor parte de los estados cuentan con presupuestos estructurados por programas, de ahí todos los demás requisitos de incentivos, de vinculación y demás están bastante por detrás. La parte de gestión financiera, adquisiciones y auditoría también está relativamente bien a nivel de los estados. Como vemos, el puntaje promedio es alrededor de 3 de 5. La gestión de programas y proyectos está un poco por detrás, principalmente porque hay muy pocos ejercicios estructurados de evaluación rigurosa de proyectos y de incorporación de esos proyectos posteriormente al ciclo presupuestal de acuerdo con la planificación de mediano plazo. Y por último, el monitoreo de evaluación, como les comenté, no solamente el Distrito Federal, sino en todas las entidades federativas, es un reto muy importante hacia adelante. Quiero cerrar contándoles qué es una cooperación técnica típica que da el BID en respuesta a estos retos que tienen los estados. Y estos son los 3 componentes que tuvo la cooperación técnica que financió el BID al Distrito Federal en el año 2009 para aliviar algunos de los elementos que vimos en el diagnóstico. Tienen un enfoque muy presupuestario.
el desarrollo de un sistema integral de administración presupuestaria por resultados, el desarrollo de políticas presupuestarias transversales y el fortalecimiento institucional y actividades de apoyo, monitoreo y evaluación. Esta cooperación técnica no ha cerrado aún, ya lleva muchos años de ejecución y yo creo que ya pronto nos va a tocar hacer un ejercicio de cierre y tal vez valdría la pena hacer ese ejercicio de cierre para hacer una nueva aplicación del instrumento de diagnóstico para ver qué es lo que ha sucedido en estos últimos años, sin necesariamente atribuirlo a la cooperación técnica, porque hay mucho más por detrás, pero sí ver dónde permanecen los retos del gobierno del distrito. Entonces yo quiero parar acá, y después de la presentación del doctor Longo, entiendo que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, y lo que me interesaría más, maestro, si es que es posible, es poder explorar de una manera más dinámica cómo es que la profesionalización del servicio público es indispensable y puede contribuir a la implementación de un modelo de gestión de resultados como el que hemos discutido. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Mario Sanginés por los datos que nos presenta respecto al Distrito Federal, que si bien ya tratan de algunos años, pero seguramente ilustran una cierta realidad y abren la posibilidad efectivamente de actualizar este tipo de estudios para tener una radiografía muchísimo más certera de qué está ocurriendo, qué ha ocurrido en los últimos años. Muchísimas gracias. Sin más preámbulo, le cederíamos la palabra al doctor Francisco Longo y tras su presentación abriríamos una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, señor director, secretario general, estimada Lilian, estimados amigos de la Secretaría de la Función Pública. Déjenme decirles de entrada que estoy encantado de estar aquí, de que esta misión de espíritu que nos ha llevado primero a Chiapas y después al Distrito Federal pueda culminar hoy aquí con esta sesión en la escuela del Distrito Federal. Para mí, además, tengo que decirles que mi experiencia como directivo en el gobierno de la ciudad de Barcelona, la ciudad en la que vivo durante bastantes años, me ha hecho especialmente sensible a la gestión pública en el gobierno de las ciudades. Soy cada vez más un municipalista convencido. Creo que buena parte de las batallas de la gestión pública pasan en las ciudades y para mí es siempre especialmente próximo e incluso emocionante verme rodeado de gestores públicos locales. Mario ha explicado, creo que de una manera sintética y al mismo tiempo completa, qué es gestionar para resultados. Yo lo que pretendo es enlazar con esa presentación que él ha hecho y reflexionar un poco con ustedes sobre en qué medida profesionalizar el empleo público, si lo prefieren, la gestión de las personas, ayuda a las organizaciones a gestionar para resultados, que en definitiva, como él empezaba diciendo, no es más que cumplir con su obligación de proveer servicios públicos, o en la expresión que utilizaba el secretario general antes, de crear valor público para los ciudadanos. La profesionalización del empleo público es, antes de todo, un elemento básico de buena gobernanza, con independencia de que produzca mejores o peores resultados. Lo cierto es que profesionalizar el empleo público mejora la calidad de la gobernanza. Y si reflexionamos un poco sobre sus efectos, podemos ver que de cara a los ciudadanos, que es lo primero de todo, facilita igualdad de acceso, transparencia, pone límites a la corrupción, que es un problema compartido por todos los gobiernos de todos los países del mundo. Para los usuarios de los servicios públicos es evidente que los servicios estén prestados por buenos profesionales es un presupuesto de mejora de la calidad del servicio. Para quienes gobiernan,
también es importante profesionalizar, aunque a veces no se den cuenta o a veces les cueste darse cuenta de ello. Es importante porque facilita al aparato a través del cual producen valor, capacidad y eficacia. Es cierto que les limita un poco ciertas prácticas, pero el beneficio es mucho mayor. Y de eso quienes gobiernan normalmente se hacen conscientes. Y si luego hacemos referencia un poco a las conclusiones del estudio reciente del BID en la región, veremos cómo, a pesar de todo, la profesionalización avanza, seguramente de manera más lenta de lo que a muchos nos gustaría, pero la profesionalización avanza. Para los mercados no es menos importante, porque la profesionalización de los servidores públicos facilita seguridad jurídica, que es el principal elemento para reducir los costos de transacción en la actividad de los actores económicos. Y sobre esto hay abundante evidencia empírica. Hay estudios, especialmente norteamericanos, que correlacionan directamente el desarrollo con la existencia de la seguridad jurídica que una administración profesional proporciona. Y para los servidores públicos, una administración profesional facilita un marco más equitativo y además un estímulo para el desempeño, un estímulo para el aprendizaje, un estímulo profesional para sentirse bien consigo mismos en tanto en cuanto productores o creadores de valor. Todo esto se consigue profesionalizando y por lo tanto la vinculación entre generación de resultados y disponer de buenos profesionales yo creo que resulta bastante fácil de demostrar. Podríamos plantearnos qué es profesionalizar, porque a lo mejor hemos corrido demasiado y no tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de profesionalización. Ayer me hacían esta pregunta en una sesión verdaderamente interesante y enriquecedora para mí en la sede de la Secretaría de la Función Pública. Y contestaba diciendo, profesionalizar para mí es optimizar el talento humano disponible en una organización pública para conseguir los resultados que pretende. Eso es profesionalizar. Vamos a pasar un poco de revista a cuáles son los ingredientes de eso a lo que podemos llamar profesionalización. Una administración profesional se compone de arreglos institucionales, tanto formales como informales. Son necesarias leyes y reglamentos, son necesarias prácticas instaladas, como concursos, como sistemas de evaluación, como mecanismos de progresión profesional, reglas sobre retribución que garanticen, que estimulen, que faciliten la profesionalización. Son necesarias las instituciones de control y de revisión, tanto internas como externas, judiciales y extrajudiciales. Todo eso lo sabemos, y de hecho es a lo que estamos más acostumbrados. A veces se nos olvida que las instituciones también son arreglos informales, mecanismos informales. Son culturas, normas no escritas, valores adoptados por las organizaciones públicas, percepciones de lo que es apropiado y lo que no es apropiado. La profesionalización es también la interiorización de determinados valores en la cultura política y social. Y es también una ciudadanía activa y vigilante, consciente de que le interesa disponer de servidores públicos profesionales y comprometida para exigirlo. Y para reclamar cuando no dispone de ellos, cuando dispone de servidores nombrados simplemente a través de métodos clientelistas o a través de sistemas de voto político o a través de mecanismos nepotistas, etc. Profesionalizar el empleo público obliga a combinar dos dimensiones muy importantes, las dos, mérito y flexibilidad. Para conseguir una administración meritocrática, concepto que es inseparable de la profesionalidad, se necesita un acceso competitivo en función de la capacidad. Se necesita dotar al empleo público de estabilidad. ¿Qué quiero decir con ello?
pues separarlo o protegerlo del ciclo político electoral. Si cada vez que cambia un gobierno cambian los servidores públicos, evidentemente no estamos ante un sistema de méritos, sino ante otra cosa. ¿Hasta dónde debe llegar esa estabilidad? Pues podemos discutir largo y tendido. En mi país, por ejemplo, yo diría que esa estabilidad está contemplada de una manera excesiva, como inamovilidad, lo cual produce una situación de práctica, una especie de desincentivo al rendimiento por un exceso de protección. Pase lo que pase, el funcionario está instalado en su posición. Ahora bien, entre eso y las cesantías relacionadas con el ciclo electoral, pues hay puntos intermedios. ¿Qué es un empleo estable? Pues un empleo indefinido, pero eso sí, sometido a evaluación, y que en condiciones normales garantiza la permanencia, alejándolo de las interferencias del ciclo político. Esa es la estabilidad que se necesita. Un sistema de mérito protege al empleado frente a la arbitrariedad. ¿Frente a la arbitrariedad de quién? De quienes mandan, en cada caso. Facilita una carrera entendida como progresión profesional vinculada al aprendizaje y al rendimiento. Y facilita también una compensación equitativa, relacionada con la valoración del puesto y no con el capricho, con el arbitrio o con la casualidad. Todo eso es necesario para disponer de una administración profesional. Pero no son menos necesarias características relacionadas con la dimensión flexibilidad. Porque se necesita que esa administración meritocrática sea también receptiva a las directrices del gobierno. Es decir, no esté demasiado instalada en inercias burocráticas que impidan a los gobiernos legítimamente constituidos desarrollar sus programas y sus iniciativas. Y esto exige mecanismos de una cierta flexibilidad. Flexibilidad supone evitación de privilegios de los trabajadores públicos respecto de otros trabajadores, respecto de sus conciudadanos asalariados en el sector privado. Flexibilidad supone introducir mecanismos frente a la degeneración corporativista, burocrática, gremialista, hipersindicalizada, que con frecuencia se da en las organizaciones públicas. Piensen que en algunos países de América Latina coinciden, curiosamente, los dos peores males: la falta de mérito y la rigidez. Es decir, se entra de cualquier manera, pero una vez estás dentro, no hay quien te mueva. Estás absolutamente blindado y protegido por toda clase de derechos. Si vemos en negativo esta fotografía, podremos más fácilmente verla en positivo. Necesitamos un sistema meritocrático y flexible al mismo tiempo. La flexibilidad es necesaria para implantar prácticas avanzadas de recursos humanos, porque con sistemas más rígidos nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, estoy poniendo un medio ejemplo, seleccionar en base a conocimientos técnicos especializados a través de concursos clásicos. Pero si queremos introducir la gestión por competencias, entonces se nos vuelve un poquito más compleja la cosa. Y por lo tanto necesitamos mecanismos más flexibles que los que son característicos de un concurso clásico. Lo mismo que digo de gestión por competencias lo podemos aplicar a la evaluación del desempeño, a la incentivación variable, a todo este tipo de prácticas avanzadas que es necesario que la administración incorpore. Porque si las empresas que hacen bien las cosas, subrayo las que hacen bien las cosas, no las que las hacen de cualquier manera, que también existen, están incorporando estas prácticas, ¿por qué desde la administración debemos resignarnos a no disponer de ellas? Hay que diferenciar las recompensas según el desempeño. No podemos seguir tratando igual lo que es desigual, porque esto es justamente inequitativo y además no incentiva el buen desempeño. Y hay que introducir, en definitiva, esos incentivos al rendimiento. Todo eso exige flexibilidad. Pero combinar mérito y flexibilidad no es un juego de suma cero. No se disputa un territorio limitado de tal manera que lo que se gana en mérito se pierde en flexibilidad y al revés. Por el contrario, creo que la imagen de los vasos comunicantes nos ayuda a entender que cuanto más meritocrática es una administración,
está en más condiciones de aplicar mecanismos flexibles. Y cuanto más opta por la flexibilidad, eso le facilita la introducción de mecanismos meritocráticos. En definitiva, la aspiración es hacia meritocracias flexibles. La aspiración es hacia administraciones que realmente faciliten una gestión del talento a la altura de lo que necesitamos y una noción de mérito no meramente formalista, sino sustantiva, basada en la idoneidad, en el desempeño, en el aprendizaje, en definitiva, en el conjunto de atributos que caracterizan al buen servidor público. ¿Cómo debiera operar una administración profesional? ¿Cómo crea valor la gestión de recursos humanos? Este es un modelo que construí hace bastantes años y que luego me ha acompañado a lo largo del tiempo y que ha, digamos, de alguna manera permeado el marco de análisis a través del cual se han hecho los diagnósticos por parte del BID, porque forma parte de un encargo de hace ya bastantes años. En este modelo pueden ustedes ver que para mí la gestión del empleo y de las personas es un sistema de gestión orientado justamente a producir resultados. Se justifica en tanto que produce resultados. Miren, yo suelo empezar las clases en el aula para directivos públicos sobre gestión de personas, pidiéndoles que me digan qué haría para ellos, y además les suelo pedir que lo hagan en 8 palabras. Si fuéramos menos, podríamos hacer el ejercicio. ¿Qué es para ellos qué haría que dijeran que una organización dispone de un buen sistema de gestión de recursos humanos? Y ahí aparecen un tipo de cosas, pues que se funcione bien, que la gente esté comprometida, que la gente esté satisfecha, que exista equidad en las compensaciones, que los puestos estén bien descritos. Normalmente siempre hay alguien que dice que las organizaciones consigan sus objetivos. Y realmente yo suelo decirles, hay que empezar por abajo, por los resultados. Lo que crea valor son los resultados. En definitiva, uno puede tener una gestión de recursos humanos que pase la prueba de todos los foros especializados. Y puede ir y enseñar en esos foros, miren qué sistema de evaluación del desempeño tengo, miren cómo estamos seleccionando por competencias. Pero si todo eso se produce en una organización que no tiene éxito, ¿de qué sirve? La gestión de las personas es instrumental respecto del logro de los objetivos de las organizaciones. Por lo tanto, instalarse aquí es instalarse en una dimensión estratégica de la gestión de las personas. Claro, esto supone vivir en organizaciones que lo consiguen tanto más cuanto más claridad estratégica tienen. Y sin olvidar que no todo pasa por cómo se hacen las cosas en relación con las personas, sino que existen elementos tanto internos como externos, estructura y cultura de la organización, por ejemplo, o la existencia de los marcos legales, de los mercados laborales, etcétera, que tienen una influencia importante. ¿Cómo, si avanzamos un poquito más, la gestión de las personas produce resultados? Pues básicamente a través de dos grandes áreas, que son el dimensionamiento del capital humano y la conducta de las personas. Si luego hablamos un momentito de los resultados del estudio, verán cómo las prácticas instaladas en muchos países han avanzado más en los elementos de dimensionamiento que en la influencia real en el comportamiento humano. Y las dos cosas son necesarias para producir resultados. Se necesita tener el capital humano necesario, cuantitativa y cualitativamente, pero se necesita también que las personas que lo integran actúen de la manera que se espera de ellas. Y para eso hay dos dimensiones fundamentales que es necesario activar: su cualificación, su talento, sus competencias, decimos en la jerga actual de los recursos humanos, y su voluntad o su motivación. La gestión de recursos humanos está pensada para activar tanto las competencias como la motivación de las personas para producir resultados. Este sería un poco el esquema de referencia.
¿Y cómo lo hace? Pues a través de un conjunto de subsistemas que, debidamente integrados, facilitan el logro de todo ello, facilitan el logro de buenos resultados en cuanto al dimensionamiento de capital humano y facilitan conductas adaptadas a los objetivos de la organización. Podemos repasar brevemente cada uno de estos subsistemas desde el ángulo de los puntos críticos que determinan la calidad de cada uno de ellos. Si empezamos por la organización del trabajo, estamos hablando de un subsistema básico. Hay que describir bien los cargos, sobre todo definiendo con claridad sus finalidades. Pues si no tenemos claras las finalidades de los cargos, difícilmente podemos avanzar luego. Pero hay que rehuir diseños exhaustivos de los cargos. Hay lo que yo a veces he llamado la descripción defensiva de las tareas. ¿Por qué digo defensiva? Porque un cargo descrito exhaustivamente es aquel que permite decir, oiga, esto yo no lo tengo en mi descripción y por lo tanto no lo hago, o páguele más si quiere usted que haga otras cosas. Por lo tanto, miren, aquí se ve un poco lo del mérito y la flexibilidad. El mérito exige descripciones, pero la flexibilidad exige descripciones que permiten una cierta polivalencia. La organización del trabajo exige el diseño de perfiles de idoneidad, basados en competencias, pero con pocas competencias y todas ellas clave para el éxito. Los diseños exhaustivos de competencias no sirven ni para seleccionar, ni para capacitar, ni para... En definitiva, porque ni el mercado está lleno de superhombres y supermujeres, y porque además aquí funciona la cuestión del óptimo paretiano. A partir de un núcleo básico de competencias, ir ensanchando los perfiles nos introduce más costo que beneficio. Hay que revisar frecuentemente descripciones y perfiles, y es muy importante que los mandos, los jefes, los supervisores participen directamente en estas descripciones. Si nos vamos al reclutamiento y a la selección, casi me da reparo hablar de ello aquí, donde estoy entre especialistas, pero creo que claramente debiéramos optar por mecanismos evolucionados y avanzados de selección por competencias. ¿Qué sucede? Pues que esto es más complicado que seleccionar a la manera tradicional. Obliga a manejar instrumentos flexibles como entrevistas, simulaciones, pruebas psicométricas, etc., que aumentan el riesgo de subjetividad y de manipulación. En principio, es más objetivo o formalmente objetivo un concurso clásico basado en una prueba oral, pública y memorística, de las que abundan en mi país, por ejemplo. Lo que ocurre es que la relación entre esas pruebas y la idoneidad para el desempeño luego de una tarea muchas veces es una pura lotería. Por lo tanto, necesitamos instrumentos más finos, sí, pero necesitamos dotarlos de garantías adecuadas. ¿Cómo? Mi apuesta personal es hay que profesionalizar y convertir y dotar de independencia a los órganos que seleccionan. Hay que proteger a los órganos que seleccionan. Es un poco la tradición anglosajona. Los europeos continentales, y yo creo que es un poco lo que hemos exportado a todo el mundo, fundamentamos nuestros sistemas de garantías más en los procedimientos, mientras que los anglosajones los fundamentan más en los órganos. Es decir, ¿quién debe seleccionar? Pues los expertos en selección. Y si son expertos y les dotamos de una independencia para que ejerzan su profesión, vamos a fiarnos de ellos y vamos a dejarles que utilicen los instrumentos que crean oportuno, ¿verdad? Nosotros, en cambio, en España, yo suelo decirlo cuando me gusta, cuando tengo ganas de provocar, llenamos de requisitos formales los concursos, procesos de recusación, plazos larguísimos, pruebas públicas, etc. Y le damos a administrar la selección a órganos compuestos por legos en selección, que no saben nada de seleccionar personas, presididos por un político y acompañados por un sindicalista. Y entonces realmente convertimos los órganos al mismo tiempo en rígidos y vulnerables. Perdón, los sistemas en rígidos y vulnerables. La evaluación del desempeño.
El punto más crítico para mí es la disponibilidad de directivos dispuestos y capacitados para evaluar a sus colaboradores. Miren, cada vez estoy más convencido. No hay atajos para mejorar la evaluación del desempeño sin atacar ese punto nuclear. Por lo tanto, creo que los artefactos de evaluación no interiorizados por la cultura de la organización están destinados al fracaso. Y sobre esto sí que hay abundantísima evidencia empírica. La hay menos, hay que reconocerlo, porque estamos ante lo más difícil de la gestión de las personas. Hay menos evidencia empírica de cuándo se tiene éxito, porque la mayor parte de las veces se trata de grandes esfuerzos para pequeños pasos, incluso en organizaciones excelentes. Hay que pedir a los directivos solo lo que están en condiciones de dar, no cargarlos con artefactos complicadísimos que les quitan tiempo y a los que no ven la utilidad, y mucho menos convertirlos, como parece estar de moda en algunos lugares, en evaluadores de competencias de sus colaboradores. Los directivos están para evaluar y seguir la gestión y los resultados de sus unidades, y para observar el comportamiento de sus colaboradores, pero no para convertirse en expertos en competencias. Esto es pedirles demasiado, o simplemente esperar que rutinicen y burocraticen sus procesos de gestión de personas y hagan esas cosas de decir, bueno, mira, tenemos que vernos porque hay que cumplimentar esto, porque los de recursos humanos o los de la escuela o los de no sé dónde nos dicen que hay que hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Y al final esa tendencia generalizada a todo el mundo bueno, bueno, café para todos, que no discrimina, no diferencia. Hay que basarse en resultados siempre que la evaluación se vincule a medidas administrativas. ¿Qué quiero decir? La evaluación del desempeño sirve para muchas cosas posibles. Entre otras, por ejemplo, sirve para orientar el desarrollo de la persona. Es una retroalimentación que le dice a la persona cómo está haciendo las cosas, y eso le sirve para aprender y para mejorar. Pero al mismo tiempo puede servir para aplicar un incentivo variable, una retribución compensatoria, o para promocionar. No todos los instrumentos sirven para todo. Les pongo un ejemplo. Muchos de ustedes saben lo que es la evaluación de 360 grados, que está pensada para que a uno le evalúen sus jefes, sus colaboradores, sus colegas, sus proveedores, sus clientes. Es un instrumento extraordinariamente útil para la orientación profesional y el aprendizaje. Pero sería absolutamente descabellado utilizar eso para pagar una retribución variable. Para pagar una retribución variable hay que medir resultados y objetivizar. Y si no se dispone de resultados medibles, pues es mejor tener un buen sistema de retribución fija que contaminarlo todo de otra manera. Y desde luego hay que establecer mecanismos de garantía y revisión fiables. La compensación, miren, los puntos críticos de la compensación son equidad interna, es decir, equilibrio entre retribución y cargo, contribución del cargo, y la competitividad, es decir, alineamiento con el mercado que permita atraer y retener talento. Luego veremos cómo ese elemento de competitividad está fallando en la mayor parte de países latinoamericanos. Vincular la progresión salarial al aprendizaje y el desempeño. Y no a la mera antigüedad. Los incentivos variables, reservarlos estrictamente a los supuestos, lo he dicho antes, en que sea factible una evaluación objetiva y simple, fácil de administrar. La gestión de la carrera. Bueno, este es un tema interesante e importante porque con frecuencia en los países se vincula profesionalización con servicios civiles de carrera. Hay que decir, un servicio de carrera es una de las opciones posibles de profesionalización, no la única. Tiene una mayor complejidad gestionar un sistema de carrera que un sistema de empleo que simplemente profesionaliza sobre la base de establecer mecanismos de acceso a un cargo y no, digamos, a una carrera posterior en la administración. En todo caso, esta es una opción que debe tomarse a partir de una evaluación del contexto, de las propias capacidades,
de las culturas instaladas en el país y en la organización, de la posibilidad, de la viabilidad mayor o menor de construirlo, y también de otras cuestiones que podríamos haber aludido a ellas cuando hablamos de la estabilidad. Miren, es posible que la carrera esté bien para unos servidores públicos y no necesariamente para otros. Por ejemplo, un inspector de tributos o una persona que autoriza edificaciones o que facilita licencias urbanísticas o permisos, es decir, que ejerce potestades administrativas, seguramente requiere de garantías de estabilidad en el cargo para avanzar en la profesionalización. Disponer de una buena instancia rectora es importante, pero se necesita impregnar a la organización de prácticas que van más allá de la propia ley. Hay menos avances en áreas que requieren diseños más descentralizados, que favorecen el peso de las unidades de recursos humanos y la implicación de los directivos de línea. Importantes y positivos avances en la planificación. Muy importantes porque eso permite ganar coherencia estratégica a las políticas de recursos humanos. En gestión del empleo, la instalación de criterios de acceso por méritos sigue pendiente en la mayoría de los países. Esa es la realidad. Y los avances en este campo exigen, esto vuelve a lo que decíamos al principio, combinar reglas, capacidades y cultura. Los países dotados de marcos reguladores meritocráticos tienen muchas veces desafíos importantes en los otros dos campos. ¿Qué quiere esto decir? Con palabras más o menos elegantes, que estamos demasiado acostumbrados en la región a leyes que no se cumplen, a leyes de empleo público, a leyes de función pública, que dibujan mecanismos meritocráticos que en la práctica son vulnerados de un modo más o menos sistemático. Y los subsistemas más débiles, que son los de rendimiento, compensación y desarrollo, se relacionan directamente con las políticas más conectadas con el índice de capacidad funcional, lo cual quiere decir, en otras palabras, que las mejoras constatadas en la región siguen sin poder producirse muchas veces en capacidad efectiva para modular el comportamiento real de los funcionarios. Este es el desafío más complejo, y lo es porque no implica el mero diseño de normas, sino la instalación y desarrollo de capacidades avanzadas para la gestión en los segmentos directivos de las organizaciones públicas. Y aquí vuelve a enlazar la cosa con la gestión por resultados. La gestión por resultados exige esas capacidades avanzadas en las organizaciones y en las unidades de recursos humanos que deben darles apoyo. Termino con una referencia a una conclusión final de todo ello, una conclusión a la que me llevaba el análisis comparado de este estudio. Profesionalizar puede ser visto como una escalera en la que las organizaciones y los sistemas públicos deben avanzar superando diferentes escalones. El primero es un escalón más bajito, que se hace bastante fácil relativamente. Quizá es una exageración, bueno, voy a prescindir de la animación, ustedes lo ven porque el mando ya no me responde mucho. El primer escalón se supera, es el escalón de la ordenación del empleo público, es decir, de contar, pesar y medir, de empezar por saber cuánta gente tenemos y dónde está, cosa que a veces no es tan fácil. Y una vez ordenado, elaborar normas, definir estructuras, crear sistemas de información adecuados. Crear sistemas de información buenos no es fácil y además es costoso en recursos, pero sabemos cómo hacerlo. Y si se consiguen los recursos, se puede hacer. Y desde luego normas, estamos entrenadísimos para hacer normas, implementaciones. Y cambiar los organigramas se hace de un día para otro. Los países que hacen estas cosas y las hacen bien, avanzan muy rápidamente en una primera etapa del proceso de profesionalización. El segundo escalón ya es más alto, porque es el de la instalación de garantías efectivas del mérito. Y esto significa reclutamiento abierto, verdaderamente abierto, selección meritocrática, límites a la intromisión política, sindical y de otros intereses.
Todavía muchos países están intentando subir del todo este escalón. Y el más alto de todos es el último. Más que un escalón, es como una pared que hay que escalar. Por lo tanto, esto exige pues, introducir capacidades para gestionar el talento, gestionar el rendimiento, introducir incentivos a la eficacia y a la eficiencia, gestionar para los resultados. En definitiva, muchos países avanzan rápido al principio, pero los países más avanzados son países que están escalando esa pared y por lo tanto sus avances son más lentos, y esto lo muestra los países líderes, por decir así, en profesionalización, países que avanzan más lento que aquellos que están subiendo la escalera, y lo peor es aquellos que incluso están todavía pendientes del escalón. Todo eso espero que lo tendremos disponible y el BID lo publicará en un par de meses seguramente, y será un material, yo creo que útil para todos aquellos que, como es el caso de ustedes, están intentando avanzar subiendo esa escalera. Muchísimas gracias.